Hola amigo y hermano, bienvenido a tu curso Revelaciones de Esperanza. Hoy en la lección número 9 hablaremos acerca de los 7 sellos. Los secretos son fascinantes, las historias de detectives, de espías, de científicos interesan a muchos justamente porque en la trama hay un misterio que develar. Partiendo de pistas iniciales, los investigadores formulan hipótesis y las reformulan a medida que se van descubriendo nuevas pistas. Finalmente, pruebas contundentes revelan el secreto, y muchas veces la verdad es muy diferente de las conjeturas que se hicieron inicialmente. Dios, sabiendo qué gran responsabilidad es descubrir un secreto de primera mano, dejó en la Biblia mensajes cifrados en códigos y símbolos. Por otra parte, los misterios de Dios están más allá de nuestra comprensión y no pueden ser dilucidados por ninguna inteligencia humana. Por más que nos esforcemos, no somos capaces ni dignos de develar por nosotros mismos los secretos eternos. No obstante, este estudio mostrará que hay alguien que puede descifrar todos los misterios ocultos, revelar el futuro y guiar a quienes confían en él en medio de los acontecimientos que vendrán hasta la seguridad de que solo él puede ofrecer. Vamos a orar. Amado Dios que moras en los cielos, permítenos que tu presencia nos acompañe en el presente estudio, que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente para comprender y entender el Apocalipsis y sobre todo para llevarlo a la práctica. Te pedimos, Dios, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos entonces con la pregunta número 1. ¿Qué visión nos muestra quién es capaz de revelar el futuro de la humanidad? ¿La visión de las 7 plagas? ¿La visión del libro sellado? ¿La visión del regreso de Jesús? Bueno, veamos leyendo Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 10. Y dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aun mirarlo. Yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis revelan la segunda gran visión que tuvo el apóstol Juan, que involucra el trono de Dios y al Cordero. Sirve también como introducción para la visión de los 7 sellos. En Apocalipsis 5, 1 al 4, que hemos leído, Juan ve el libro sellado con 7 sellos que simbolizan todo el destino de la humanidad en las manos de Dios. El Cordero, que es Jesucristo, lo hemos leído también en Juan 1:29, es el único ser habilitado para romper los sellos del libro del futuro y revelar lo que aún está por suceder. La apertura de cada sello desencadena ciertos eventos históricos desde el punto de vista de la Iglesia cristiana. El lenguaje de Apocalipsis 6 tiene conexiones con las maldiciones del pacto. En Levítico 26 y en Deuteronomio 28, la infidelidad al pacto con Dios era castigada con la muerte de los animales del campo, con espada, con pestes y con hambruna. Asimismo, los sellos pueden representar las consecuencias del período en que la Iglesia fue infiel a su pacto con Cristo. En este caso, el primer jinete no trae maldición, pues su período
se corresponde con la fase de pureza de la iglesia de Éfeso, en las 7 iglesias, y obviamente con el ministerio que Jesús empezó en la tierra. Así que, ¿cuál es la visión que nos puede ayudar a revelar el futuro de la humanidad? Pues la visión de los 7 sellos, que está ligada con la iglesia. Pregunta número 2. ¿Qué significa el primer sello? Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2 dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello representa el periodo de la iglesia de Éfeso, la primera iglesia en esta secuencia. La visión de un caballo blanco y su jinete con un arco en sus manos y una corona en su cabeza representa la pureza del primer periodo de la iglesia cristiana, desde los años 31 de nuestra era hasta el año 100 de nuestra era. Esta es la época de los apóstoles. Ellos predicaron la doctrina pura de Dios, enfrentaron muchas luchas, pero no permitieron que la verdad fuese adulterada. Hubo también grandes victorias para Cristo. Miles de personas se convirtieron y el evangelio fue predicado a todo el mundo conocido, como ya lo decía Colosenses 1:6 y también el verso 23. Pregunta número 3. ¿Qué significa el segundo sello? Apocalipsis capítulo 6, verso 3 y 4 dice: Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo sello representa el periodo de la iglesia de Esmirna. La visión de un caballo rojo con su jinete que lleva una espada para quitar la paz de la tierra con una matanza representa el segundo período de la iglesia cristiana, la era de los mártires, por eso el color rojo, desde los años 100 hasta los años 313. El color rojizo y los símbolos de este sello hablan de derramamiento de sangre. Esta fue la etapa de las persecuciones generales perpetradas por el Imperio Romano contra los cristianos, que prefirieron morir a renunciar a la obediencia fiel a los principios divinos. Este sello comienza con la muerte del último de los apóstoles, Juan, a fines del primer siglo, y llega hasta el año 313, cuando Constantino proclamó el Edicto de Milán, que interrumpió las persecuciones del gobierno romano pagano hacia los cristianos. Pregunta número 4. ¿Qué significa el tercer sello? Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer sello representa el periodo de la iglesia de Pérgamo. La visión retrata a un caballo negro y a su jinete, quien tiene en sus manos una balanza. Su oferta de trigo y cebada significa la escasez y el hambre. Simboliza el tercer periodo de la iglesia, cuando las tinieblas espirituales comenzaron a envolver el cristianismo a medida que éste se aliaba con el Estado. En las escrituras, el color negro muchas veces representa las tinieblas morales, el pecado, la apostasía o el error. Corresponde entonces al periodo que va desde el año 313 hasta el año 538. Durante esta etapa hubo un proceso de paganización de la iglesia, por eso el color negro. El espíritu de materialismo contaminó al cristianismo y la mayoría se dejó llevar por el proceso de deterioro de la verdad. Sin embargo, unos pocos fieles, un remanente, siguieron respetando las doctrinas bíblicas. El aceite simboliza al Espíritu Santo. Lo puedes ver en Zacarías capítulo 4, versos 2 al 6. Y el vino representa la sangre de Cristo derramada por los pecadores en Mateo capítulo 26, versículos 27 al 29. Así que en el tercer sello nosotros vemos total oscuridad, oscuridad de la palabra de Dios. Pregunta número 5.
¿Qué significa el cuarto sello? Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto sello representa el periodo de la iglesia de Tiatira. Aquí el jinete sobre el caballo amarillo se llama Muerte y obra por medio de la guerra, del hambre y las pestilencias. Simboliza el cuarto periodo de la iglesia cristiana, una etapa caracterizada por una forma paganizada de cristianismo que dominó la política de la Edad Media. Corresponde a la fase comprendida entre los años 538, cuando entró en vigencia el decreto de Justiniano, quien dio al obispo de Roma autoridad sobre todos los otros dirigentes religiosos y civiles, y termina en el año 1517, que marca el comienzo de la Reforma Protestante. Las doctrinas puras fueron echadas en este tiempo, fueron echadas por tierra, y los cristianos fueron paganizados. Estos persiguieron implacablemente al pequeño remanente fiel, que era fiel a la verdad bíblica. Pregunta número 6. ¿Cuándo se abrió el quinto sello? ¿Qué vio el apóstol debajo del altar? Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Leamos entonces. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En el altar de bronce del santuario del Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios de animales. El sacrificio era quemado y se derramaba la sangre sobre el altar. Lo puedes leer en Levítico 4:7. El símbolo aquí es claro. La sangre del pequeño grupo de mártires que rechazó la apostasía de la iglesia es derramada como un sacrificio al pie del altar. Esta sangre simbólicamente clama a Dios, como lo hizo la sangre de Abel, quien fue asesinado por su hermano en Génesis 4:10. El quinto sello, periodo de la iglesia de Sardis, abarca el tiempo que va desde 1517 hasta 1648, que fue el periodo de la Reforma Protestante. Pregunta número 7. ¿Qué fenómenos naturales se describen con la apertura del sexto sello? Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 y 13. ¿Podrán ser los terremotos, el sol oscurecido, la luna de sangre, algún huracán, la caída de las estrellas, el calentamiento global, las inundaciones, nieve, maremoto? ¿Qué será? Bueno, leamos los textos. Dice así: miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El gran terremoto ha sido identificado por los estudiosos como el terremoto de Lisboa, que sucedió el 1 de noviembre del año 1755. El oscurecimiento del sol ocurrió el 19 de mayo de 1780, y la luna se volvió como sangre la noche de ese mismo día. La lluvia de estrellas se dio el 13 de noviembre del año 1833, entendiendo que el tiempo del fin comenzó con la cruz y que después de 1798 ese tiempo llegó a su fase final. Los 4 episodios astronómicos mencionados son muy significativos. Lo podemos también notar en Daniel 7:25 y 12:7, ¿no? En relación a los 1260 años que están dentro de las 2300 tardes y mañanas, que luego explicaremos. Entonces, a partir de 1798, cuando finalizan los 1260 años proféticos contra el cuerno pequeño de Daniel, nos encontramos entonces a partir de allí con el inicio del final del tiempo del fin. Pregunta número 8. ¿Por qué razón los impíos rogarán desesperadamente a las rocas y a las montañas que caigan sobre ellos? Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 al 17 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?
Antes de la segunda venida de Cristo, quienes se ampararán en la gracia salvadora de Cristo van a recibir la vida eterna. Aquellos que rechazaron la salvación en Cristo, pues tendrán que enfrentar las consecuencias, como lo dice Juan 3, 17 y 18. Pregunta número 9. ¿Qué harán los ángeles en relación con los fieles siervos de Dios? Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3 dice: Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Los ángeles, por orden divina, aplican sobre los salvos el sello del Dios vivo, la señal de su fidelidad a Dios. Los sellados serán preservados cuando los vientos de la destrucción final de la humanidad dejen de ser contenidos por los ángeles de Dios. ¿Qué harán los ángeles? Sellar a cada uno de los hijos de Dios que serán salvos. Pregunta número 10. ¿Qué sucedió al abrirse el séptimo sello? Apocalipsis capítulo 8:1 nos va a decir la respuesta. ¿Pero será que Satanás fue lanzado al lago de fuego? ¿Será que en el séptimo sello la iglesia fue derrotada? ¿Será que al abrirse el séptimo sello hubo silencio en el cielo por media hora? Bueno, leamos Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, que dice: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hoy por lo menos hay 2 interpretaciones sobre el silencio de media hora en el cielo. La primera sería: debido a la partida de las huestes celestiales a la tierra, ya no hay nadie en el cielo y por lo tanto hay un silencio. Recuerden que cuando leemos el Apocalipsis encontramos que los ángeles están adorando, alabando, cantando, tocando sus arpas. Hay música, hay cantos en el cielo, pero cuando se apertura el último de los sellos, el cielo queda totalmente en silencio. Y la segunda posición, el silencio reflejaría la expectativa también por las cosas que van a suceder luego, y sería un puente de conexión con las 7 trompetas de Apocalipsis capítulo 8 al capítulo 11. Así que podría ser que los ángeles y todos vienen del cielo a la tierra en la ocasión de la segunda venida, y segundo, de repente no vienen, pero se quedan expectantes. Esas son más o menos las 2 posiciones con respecto a este silencio en el cielo. Pregunta número 11. ¿Qué promesa da Dios a su pueblo entre el sexto y el séptimo sello? Apocalipsis capítulo 7, versos 16 y 17 dice: Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios jamás abandona a su pueblo, a pesar de las dificultades y las persecuciones que éste sufre. El Señor promete que jamás pasarán por aflicción, serán apacentados por el Cordero, que obra como un pastor y los guía a las fuentes de agua de vida. Y Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que estamos seguros en las promesas de Dios, en el encuentro de Dios que tendrá con sus hijos entre el sexto y el séptimo sello. Dios protegerá a sus hijos a pesar de todas las circunstancias difíciles que puedan haber. Así como hoy, todos estamos siendo protegidos por Dios, todos los que hacemos un pacto con Él, todos los que de verdad deseamos seguir a Dios de corazón, todos aquellos que hemos dejado el dolor, la angustia, el resentimiento del corazón, lo hemos puesto aparte y deseamos que Dios entre en nuestra vida y en nuestro corazón. Todos los que hacemos esto, entonces Dios permanece en nosotros para cuidarnos en los momentos más difíciles de la historia del mundo. Por lo tanto, hoy necesitamos hacer un compromiso especial y tú y yo necesitamos hacer ese compromiso ahora. Así que repite conmigo lo siguiente. Entiendo que los 7 sellos representan períodos históricos que se relacionan con el mundo y la iglesia cristiana y que finalizan con el regreso de Jesús. Me comprometo a prepararme cada día para que este encuentro dure toda la eternidad. ¿Amén? Sí, amén. Entonces aquí en los comentarios del Facebook o del YouTube pon amén. Me comprometo a quedarme con Dios todos los días. Amén
Que Dios te bendiga grandemente por esta decisión, porque a pesar de que los sellos se den y a veces nos cause temor, debemos tener en cuenta que los hijos de Dios siempre estarán protegidos por la mano divina de nuestro Creador. Y aun cuando quedemos vivos hasta la segunda venida de Jesús, permaneceremos seguros en sus manos. Y si en alguno de esos procesos tenemos que morir, pues es preferible morir en Cristo que morir sin Él. Vamos a orar. Amado Dios que moras en los cielos, permítenos que en esta oportunidad podamos, Señor, entender que durante toda la historia tú lo has dirigido todo. Que tú estás, Señor, detrás de cada uno de tus hijos que te aman y quieren, Señor, obedecerte. Te pedimos, Dios, que en esta oportunidad seas tú quien nos ayude, que nos bendiga, y seas tú, Señor, quien nos proteja en toda ocasión y en todo momento. Permite que nuestra decisión sea real y podamos, Señor, tomar la decisión de bautizarnos, de entregarnos a ti y de confiar cada día más en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, estimado amigo y hermano, muchas gracias por participar de este estudio 9. Nos vemos entonces hasta el próximo estudio, el estudio número 10 del libro de Apocalipsis. Y si puedes, dale like a esta publicación, comenta y comparte con tus amigos y hermanos, y no te olvides de suscribirte al canal para que puedas recibir más materiales sobre estos. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Bye bye.